Hoy nos sumergimos en el pensamiento de un argentino, quizás no tan conocido, Francisco René Santucho, Ah, sí, Santucho. pero cuyas ideas son realmente fascinantes. Sexual. Lo que me llama la atención de Santucho es cómo conecta, cómo entrelaza el indigenismo, el federalismo y el marxismo para comprender la realidad argentina. Sí, la verdad que Santucho nos invita a mirar la historia argentina desde una perspectiva, digamos, a menudo ignorada, ¿no? Claro. A través de sus escritos y activismo nos desafía a repensar las estructuras de poder y las narrativas dominantes que han moldeado nuestro país. Para empezar esta inmersión en el pensamiento de Santucho, me gustaría que hablemos de la idea de la persistencia histórica, Ajá. un concepto que Santucho retoma del filósofo Rodolfo Kusch. Sí. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata esta idea? Sí, bueno, la persistencia histórica nos dice que la cultura indígena en Argentina no desapareció con la conquista, sino que se mantuvo presente, de forma subterránea, ¿no? Ah, interesante. No se trata de una simple supervivencia, sino de una influencia profunda y continua en las costumbres, el lenguaje e incluso en la psicología del pueblo argentino, ¿no? Es como si la cultura indígena fuera un río subterráneo que fluye bajo la superficie, nutriendo las raíces de nuestra sociedad, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde Santucho introduce el concepto de absorción cultural, ¿no? Ah. Que describe cómo los pueblos indígenas, si bien incorporaron elementos de la cultura europea, también mantuvieron sus propias tradiciones y formas de vida, Claro. creando una dinámica cultural mucho más compleja que la simple culturación, digamos. Claro, esto nos lleva a cuestionar esa idea, ¿no? De que la conquista borró completamente la cultura indígena. Totalmente. Santucho, al igual que Kush, rechazaba esa visión simplista, ¿no? Argumentaba que la culturación solo ocurrió en un nivel superficial, mientras que en las capas más profundas, la cultura indígena persistió, resistiendo a la dominación colonial, digamos. Es como si hubiera una especie de diálogo oculto entre la cultura indígena y la europea, ¿no? Ah, Donde ambas se influyen mutuamente. sí, Santucho utiliza el término fagocitación, Interesante. para describir este proceso, donde los pueblos indígenas no solo absorbieron elementos de la cultura europea, sino que los reinterpretaron y los adaptaron a su propia cosmovisión. Un ejemplo de esto podría ser cómo muchas comunidades indígenas incorporaron el cristianismo a sus propias creencias y prácticas espirituales, ¿no? Sí, exacto. Sí. Creando formas de sincretismo religioso únicas. La fagocitación nos muestra que la cultura no es algo estático, sino un proceso dinámico de intercambio y resistencia, ¿no? Claro, y Santucho no se queda solo en el análisis de la cultura, ¿no? No. También se interesa por las estructuras económicas y sociales que perpetúan las desigualdades. Ah. En este sentido, él introduce el concepto de colonialidad. Claro, la colonialidad va más allá del control político formal, ¿no? Sí. Se refiere a las estructuras de poder que se establecieron durante la colonia y que en muchos casos siguen vigentes hasta hoy. Es decir, que la colonialidad se manifiesta en las relaciones de poder, ¿no? Exacto. En la distribución de la riqueza, Sí. en la forma en que se concibe la identidad nacional. Precisamente, y Santucho argumenta que la colonialidad está estrechamente vinculada al problema del centralismo en Argentina. El centralismo, esa tendencia a concentrar el poder y los recursos en Buenos Aires en detrimento de las provincias del interior. Exacto, Santucho veía al centralismo como una herencia colonial que ha generado profundas desigualdades entre la capital y el resto del país. Es como si Buenos Aires fuera una cabeza gigante que absorbe toda la energía del cuerpo, dejando a las provincias del interior debilitadas y subdesarrolladas. Es una imagen muy gráfica que ilustra claramente el problema, ¿no? Y para Santucho, el centralismo no solo genera desigualdades económicas, sino que también impacta en la cultura, Claro. en la identidad y en la propia percepción que los argentinos tienen de su país. En este sentido, Santucho se acerca a las ideas de Bernardo Canal Feijó, ¿no? Sí. Otro pensador que criticó duramente el centralismo argentino. Sí, pero Santucho va un paso más allá, ¿no? Oh. Incorpora la perspectiva marxista para analizar las causas del centralismo y para proponer soluciones que permitan superar esta estructura de poder tan arraigada. Y aquí es donde entra en juego el concepto del proletariado rural como un actor clave para la transformación social. Exactamente. Santucho identifica al proletariado rural, compuesto en gran parte por indígenas y campesinos, Ah. como una fuerza social con el potencial de desafiar el orden establecido. Esto resulta muy interesante, ¿no? Porque en esa época la izquierda tradicional se centraba en el proletariado urbano, Claro. ¿no? Como la clase trabajadora de las fábricas. Sí. Santucho
amplía esa visión al considerar la situación del campo y la importancia de los pueblos originarios. Sí, su experiencia en Santiago del Estero, una provincia con una fuerte presencia indígena y rural, seguramente influyó en su análisis. Claro. Santucho no teorizaba desde una torre de marfil, sino a partir de la realidad social que lo rodeaba. Claro, Santucho combina elementos del indigenismo, el federalismo y el marxismo para ofrecer una perspectiva única sobre la historia, la estructura social y el potencial de cambio de Argentina. Sí, Y lo hace con una profundidad que invita a la reflexión. Totalmente. ¿Qué te parece si en la próxima parte de este deep dive profundizamos en sus ideas sobre el federalismo como camino hacia la decolonización? Me parece una excelente idea. Dale. El federalismo, para Santucho, no es solo una cuestión de redistribución del poder, sino una forma de desafiar las estructuras de poder coloniales y construir una sociedad más justa e igualitaria. Siguiendo con nuestra conversación sobre Francisco René Santucho, yo creo que es crucial comprender cómo su pensamiento se nutre de diversas fuentes. Sí. Y una de las más importantes es, sin duda, el federalismo. Sí, el federalismo fue central en el pensamiento de Santucho. Ajá. Él veía en él no solo una forma de organizar el Estado, sino una herramienta para combatir las estructuras de poder heredadas de la colonia. Exactamente, para él el federalismo era mucho más que una simple cuestión de descentralización administrativa. Era una forma de desafiar el centralismo porteño, que consideraba un obstáculo para el desarrollo integral del país. Santucho veía una conexión directa entre el subdesarrollo de las provincias del interior y la dependencia de Argentina de potencias extranjeras. Sí, ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa idea? claro. Santucho argumentaba que el centralismo, al concentrar el poder económico y político en Buenos Aires, había convertido al país en una especie de granero del mundo, proveedor de materias primas para los países industrializados. Ajá, Esta dinámica, según él, perpetuaba la dependencia económica, claro. limitaba las posibilidades de desarrollo autónomo. Es decir, que el centralismo no solo generaba desigualdad interna, sino que también debilitaba la posición de Argentina en el contexto internacional. Exactamente. Y para Santucho, el federalismo era la clave para romper con esa lógica. Ajá. Él creía que un sistema federal genuino permitiría a las provincias desarrollar sus propias economías. Aprovechando sus recursos y potencialidades. Santucho se inspiraba en figuras como Simón Bolívar, quien soñaba con una América Latina unida y liberada del yugo colonial. ¿Cómo conectaba Santucho el federalismo con este ideal bolivariano? Bueno, Santucho veía el federalismo como un paso necesario hacia la integración regional. Él creía que solo a través de la unión de repúblicas libres e independientes basadas en un modelo federal, América Latina podría alcanzar su verdadero potencial y liberarse de la dependencia de las potencias extranjeras. Es interesante cómo Santucho conectaba la lucha por la justicia social en Argentina con la necesidad de construir una América Latina más justa e integrada. Sí, para él, la emancipación de Argentina no podía concebirse de forma aislada. Claro. Él entendía que los problemas que enfrentaba nuestro país estaban profundamente ligados a las dinámicas de poder a nivel regional e internacional. Y para llevar adelante este proyecto de transformación, Santucho necesitaba identificar una fuerza social capaz de impulsar el cambio. Y aquí es donde entra en juego su análisis del proletariado rural. Exactamente. Santucho, influenciado por el marxismo, veía en el proletariado rural, compuesto en gran parte por indígenas y campesinos, el potencial para liderar la lucha por una sociedad más justa. Santucho no se limitaba a la teoría. No, También fue un activista político comprometido con la causa del federalismo y la justicia social. claro. De hecho, fundó el Frente Indoamericano Indigenista Popular, Sí. una organización que buscaba precisamente organizar y empoderar a las comunidades indígenas y campesinas del interior del país. El FRIP, a pesar de su corta vida, representó una propuesta política novedosa Ajá. que combinaba la defensa de los derechos indígenas con la lucha por un modelo de desarrollo más equitativo y descentralizado. A través del FRIP Santucho, intentó llevar a la práctica sus ideas sobre la necesidad de articular la lucha por la justicia social con el reconocimiento de la diversidad cultural y la autonomía de las provincias. Sin duda, el FRIP fue un espacio de experimentación política, donde Santucho pudo poner a prueba sus ideas y construir una propuesta alternativa al centralismo porteño y a las estructuras de poder que perpetuaban la dependencia y la desigualdad. Hasta ahora hemos explorado las ideas de Santucho sobre la persistencia histórica, la absorción cultural y el federalismo como camino hacia la decolonización. Sí, Pero su pensamiento es complejo es complejo. y no está exento de tensiones y contradicciones. En la próxima parte de este Deep Dive nos adentraremos en algunos de estos debates, analizando cómo se relacionan sus ideas sobre el indigenismo con su visión marxista de la lucha de clases. Me parece fundamental abordar esa dimensión de su pensamiento.
Sí. La relación entre indigenismo y marxismo en la obra de Santucho es un tema que ha generado mucho debate Claro. y que nos permitirá comprender mejor la originalidad y la complejidad de su propuesta. Ya en la parte final de esta inmersión en el pensamiento de Santucho, creo que es crucial abordar un aspecto que a menudo genera debate. Sí. La relación entre su indigenismo y su marxismo. Claro, algunos críticos señalan una tensión inherente entre estas dos corrientes, ¿no? ¿Cómo conciliar la defensa de la identidad indígena con la lucha de clases? Es una pregunta fundamental para entender la propuesta de Santucho. Hay que recordar que su marxismo no era dogmático, sino que lo adaptó a la realidad latinoamericana, reconociendo la importancia de la cuestión indígena. Santucho no veía a los indígenas como un grupo homogéneo, ¿no? No. Su análisis se centraba en la diversidad de sus realidades y sus experiencias de opresión. Exactamente. Él identificaba al proletariado rural, compuesto en gran parte por indígenas y campesinos, como el sujeto revolucionario con el potencial de transformar la sociedad. Entonces, para Santucho, la lucha indígena y la lucha de clases no eran contradictorias, sino que se complementaban. Así es. Para él, la emancipación de los indígenas estaba intrínsecamente ligada a la superación del capitalismo y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Santucho era crítico del marxismo ortodoxo, ¿no? Por su eurocentrismo y su incapacidad de comprender la complejidad de la realidad latinoamericana. Cierto, él abogaba por un marxismo latinoamericanista que reconociera la historia, la cultura, las luchas de nuestros pueblos. Y en este contexto, el indigenismo no era un complemento, sino un componente central de su pensamiento. Exactamente. Para Santucho, la reivindicación de la identidad indígena era fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva. Su visión nos desafía a ir más allá de las categorías tradicionales de análisis, ¿no? Sí. Y buscar nuevas formas de articular la lucha por la justicia social con el reconocimiento de la diversidad cultural. Sin duda, Santucho nos impulsa a construir un pensamiento crítico que responda a las necesidades de nuestra realidad. Y hablando de desafíos, ¿cuál dirías que es la principal lección que podemos extraer de Legados de Santucho? Creo que Santucho nos recuerda la importancia de pensar en grande, de no conformarnos con soluciones parciales. Su visión del federalismo, por ejemplo, iba mucho más allá de una simple reforma administrativa. Claro, él aspiraba a una transformación profunda de las estructuras de poder que permitiera una verdadera integración nacional y la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Santucho nos enseña que la lucha por la justicia social requiere audacia, compromiso y una profunda convicción en la posibilidad de un futuro mejor. Su pensamiento, a pesar de las controversias, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscamos una sociedad más justa, igualitaria y diversa. Y nos recuerda que la historia no está escrita de antemano, que siempre es posible desafiar el orden establecido y luchar por un mundo donde la dignidad humana sea el valor fundamental. Francisco René Santucho, un intelectual que nos invita a pensar, a cuestionar y a soñar con un futuro más justo para todos. Su legado nos interpela a seguir construyendo ese futuro con la convicción de que otro mundo es posible. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.